Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos a nombrar a los alcanos. Los alcanos son compuestos orgánicos constituidos por cadenas abiertas de átomos de carbono, en los que todos los enlaces entre estos son simples. La fórmula general de los alcanos es CnH2n+2, lo cual significa que hay el doble más 2 de átomos de hidrógeno que de carbono. A los átomos de carbono están enlazados comúnmente átomos de hidrógeno, pero también pueden estar presentes átomos de halógenos y el grupo nitro. Los pasos para nombrar los alcanos son los siguientes. Primero debemos identificar la cadena más larga o cadena principal. Veamos. Si seguimos este camino, tendremos una cadena de 8 átomos de carbono. Si seguimos este camino, también tendremos una cadena de 8 átomos de carbono. Si seguimos este camino, tendremos una cadena de 9 átomos de carbono. Ya que la cadena que marcamos en azul es la más larga, esta será nuestra cadena principal. La resaltaremos en color azul. El segundo paso es identificar como sustituyentes a los grupos o elementos que no estén incluidos en la cadena principal. El nombre de las cadenas de átomos de carbono, bien sea la cadena principal o cadenas de sustituyentes, depende de la cantidad de átomos de carbono que tenga dicha cadena. A cada número de átomos de carbono le corresponde un prefijo. A continuación te presentaremos la tabla de prefijos según el número de átomos de carbono, la cual también podrás descargar en nuestra página tuprofesorvirtual.com. Acá puedes ver el prefijo correspondiente a las cadenas desde 1 hasta 20 átomos de carbono. Para un carbono, el prefijo es met, para 2 et, para 3 prop, para 4 but, para 5 pent y así sucesivamente. Acá tenemos otros prefijos para cadenas más largas. Entonces, una vez que identificamos la cadena principal y los sustituyentes, a estos debemos asignarle un nombre según la cantidad de carbonos que tengan. Al prefijo correspondiente al número de carbonos de la cadena principal se le agrega la terminación ano solamente en el caso de los alcanos, es decir, cuando tenemos solo enlaces simples entre átomos de carbono. Ya que nuestra cadena principal tiene 9 átomos de carbono, le corresponde el prefijo non y le agregamos la terminación ano, así se llamará nonano. Quiere decir que es un alcano de 9 átomos de carbono. Al prefijo correspondiente al número de carbonos de los sustituyentes se le agrega la terminación il. Entonces, si el sustituyente tiene un solo átomo de carbono, se llama metil, 2 átomos de carbono se llama etil y 3 átomos de carbono se llama propil. Una vez que tenemos identificados nuestros sustituyentes y la cadena principal, por supuesto, procedemos a enumerar los átomos de carbono de la cadena principal. Debemos iniciar por el extremo que tenga más cerca un sustituyente. Por ejemplo, si comenzamos por este extremo, el primer sustituyente estaría en el carbono 4. Pero si comenzamos por el extremo izquierdo, el primer sustituyente lo encontramos en el tercer carbono. Entonces procederemos a enumerar desde el extremo izquierdo, de la siguiente forma. Desde el primer carbono hasta el noveno carbono. De esta manera ya quedan identificados cada uno de los átomos de carbono de nuestra cadena principal. Una vez que tenemos debidamente numerados los átomos de carbono de la cadena principal e identificados nuestros sustituyentes, procedemos a establecer el nombre de nuestro alcano.
Este tendrá la siguiente estructura. Primero van los nombres de los sustituyentes y luego el nombre de la cadena principal. Para nombrar los sustituyentes debemos tener en cuenta estas consideraciones. Deben estar en orden alfabético. Según el orden alfabético tendríamos primero etil, luego metil y por último el propil. Además de esto, debemos anteponer el número del átomo de carbono al que está enlazado cada sustituyente. El etil está enlazado al carbono 6, así que anteponemos el número 6. El metil está enlazado al carbono 3, así que colocaríamos 3-metil. Y el propil está enlazado al carbono número 5, así que colocamos 5-propil. Otros aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de nombrar los alcanos es que los números se separan de las letras con guiones, como vemos acá, y que no se requiere separar el nombre de los sustituyentes del nombre de la cadena principal. En caso de haber más de 2 números consecutivos, estos se separarán mediante comas. Hemos llegado al fin de la lección. Podrás aprender más sobre la nomenclatura de los alcanos en la lección de ejercicios de este tema. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.